Sí, primero a veces es difícil poder recordar o sistematizar todo lo que pasó en 2 años, pero la verdad que la pandemia estamos primero claramente en una etapa distinta, dejó marcas y cicatrices en muchos de nosotros, en mucha gente, familiares, vecinos, compañeros de trabajo. Creo que una de las cosas que más visibilizó es la necesidad de reivindicar lo público como rector en relación a las políticas. Cuando hay un nivel de arrasamiento de la vida cotidiana de las personas, se necesita un Estado que cuide y acompañe, y eso aquí se dio en relación fundamentalmente a su sistema de salud, con una historia que ya tiene más de 30 años y que fue parte desde el centro de salud al hospital, porque tomamos la pandemia no solo como un problema de respiradores y camas críticas, sino también sabíamos que la población, con la desigualdad social que hay, es necesario la presencia del centro de salud cerquita. Esa fue una diferencia con Europa, donde hubo fallecimientos y dificultad de gente que pudiera acceder a los hospitales. Esto no pasó acá. Y por otro lado, bueno, nos encuentra ahora con todo lo que la pandemia dejó entre paréntesis, que es, como decís vos, bueno, todos los otros problemas que hay que seguir tomando, que hay que seguir trabajando en un escenario de exclusión, de pobreza, similares o un retroceso a décadas anteriores, que hace que las condiciones de salud de la población, tanto subjetivas como biológicas, sean mucho más profundas, ¿no? Sí, nosotros tratamos durante toda la pandemia de mantener un equipo de gestión intermedia de la Secretaría que siguiera trabajando en las otras problemáticas. No, si bien casi todo nuestro CHIPS estuvo con el COVID, un grupo trabajó fundamentalmente lo que la pandemia profundizó, que es la crisis de transporte, el acceso a las especialidades, al CEMAR y a los hospitales. Por eso trabajamos, bueno, más allá de las jornadas de prevención, de la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, de la entrega de anticonceptivos, del trabajo del IMUSA, y seguimos con campañas de esterilización y adopción, pero fundamentalmente trabajamos en transferencia de tecnología diagnóstica, llevar el ecógrafo del CEMAR al centro de salud barrial, el especialista que estaba en el hospital al centro de salud. Es decir, hoy estamos en una reconfiguración de la red, porque entendemos que cuando hay mayor cercanía de todo, no solo del médico general y clínico que estaba en el barrio, sino también de la posibilidad de hacer alto riesgo obstétrico, el ecógrafo, el fondo de ojo oftalmológico, hacerlo desde ese lugar mucho más cerquita de donde vive la gente. Bueno, eso es lo que hoy estamos trabajando fundamentalmente, que tiene que ver con acercar el segundo nivel, aquello que se puede trasladar al barrio, y dejar en los grandes hospitales y en el CEMAR aquello que no es posible de trasladar, o por la tecnología, o porque el especialista tiene que estar porque necesita muchos otros soportes que en el barrio no lo puede tener. Sí, yo creo que tenemos que profundizar en esta etapa, y de hecho los centros de salud lo hicieron. Ese comienzo del confinamiento, del distanciamiento, cuando llevaron el medicamento casa por casa a todos los pacientes con enfermedades crónicas, o los fuimos a vacunar al domicilio. Pero se necesita otro diálogo más permanente, y ese encuentro en una plaza, en una feria, en una jornada con las organizaciones sociales nos permite otro trabajo. Eso lo decía Hermes hace 30 años, cuando él decía que, bueno, no hay posibilidad de participación si las propias personas protagonistas más excluidas no participan. Si solo la discusión de los servicios de salud es un problema de técnicos y de sanitaristas, sin discusión de quiénes son los proveedores de esos servicios, posiblemente no lleguemos a comprender ese proceso y quedamos lejos, ¿no? Fue una de las actividades que se dieron en estas últimas semanas, que es el trabajo con jóvenes, comunidades digitales, la incorporación del Nueva Oportunidad, que tiene que ver con un trabajo de inclusión de jóvenes a una perspectiva distinta de el futuro que aparece como natural, que no es grato para nadie. En ese sentido, nosotros entendemos la salud no solo como ausencia de enfermedades, sino que las condiciones de vida, el acceso al trabajo, la posibilidad de discutir el abordaje de los consumos de sustancias, desde poder agarrarse a un proyecto, a un sueño distinto, tiene que ver con la salud. Y por eso, cuando un centro de salud, el médico, la médica generalista y la psicóloga tiene un taller de rap
con los pibes que más complicados en términos de consumo, de dificultades, hacemos esto, eso también cuida y acompaña y puede, digamos, torcer un poquito el rumbo de cómo están dadas las cosas, ¿no? Sí, por eso, digamos, nosotros tratamos de desnaturalizar esto de final de pandemia, porque se vuelve a caer en que el fin de una pandemia tiene que ver con la disminución del caso de un virus. Y la verdad que la pandemia produjo tantos problemas que si nosotros damos vuelta a la hoja, primero ninguno de los trabajadores es el mismo y ninguna de las familias es la misma cuando vos perdiste un familiar o estuviste internado un mes intubado con un respirador. Quedaste con debilidades musculares, con secuelas, con dificultad con la voz, con miedo, con pánico en algunos casos. Bueno, todas estas cosas hay que seguirlas trabajando. La pandemia está en una etapa distinta en relación a las variables sanitarias, pero las consecuencias al interior de los servicios de salud y en la población, en las problemáticas subjetivas, intentos de suicidio, aumento del consumo problemático y por otro lado, aumento de la pobreza y exclusión, hace que la población tenga muchísimas dificultades y cuando tiene esas dificultades también estamos propensos a tener más enfermedades. Todavía hace falta seguir con los cuidados, que la no obligatoriedad del barbijo no es no utilizar el barbijo. La verdad es que la recomendación en este momento donde no se puede utilizar el aire libre como en el verano, es necesario cuidarnos, no solo con el COVID, que han aumentado los casos, pero que no son graves. Esto también es importante en esta etapa, es decir, nosotros no tenemos nuestras terapias o hospitales generales con pacientes con complicaciones COVID, pero sí están circulando otros problemas, digamos, otros virus que provocan problemas respiratorios y por eso hay que seguirse cuidando. No tiene mucha marketing el distanciamiento, el lavado de manos o el uso del barbijo, tiene más marketing hablar de cantidad de camas críticas, hay que seguir utilizando esto y por otro lado, la confianza en la vacunación. Nosotros hay países hoy en el mundo que con la misma cantidad de casos que tenemos nosotros tienen una alta tasa de internación y eso es por la baja cobertura. Tener altas coberturas de vacunación, completar el primero y segundo refuerzo es clave para mantener una enfermedad que cambie el pronóstico, como lo viene cambiando en los últimos meses, es decir, ya no es una enfermedad grave, es una enfermedad que provoca aislamiento, que estás enfermo y tenés que estar en casa, pero que no estás intubado por una neumonía bilateral.